Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un problema muy común y muy frecuente que se está presentando en dispositivos Motorola como el Moto Z2 Play, Moto Z2 Force, Moto Z Droid, entre otros de la serie Moto Z e incluso entre los Moto G5 también, si no estoy mal, se ha presentado este problema y tiene que ver con la descarga excesivamente rápida de la batería, problemas con la carga o la calibración de los porcentajes de la batería, entre otros, ¿listo? Que tienen que ver con este problema de carga o de descarga, que se descarga muy rápido, que cuando desconectamos el cargador, la batería se descarga demasiado rápido, cosas por el estilo, ¿listo? Entonces vamos a ver los problemas que se han identificado hasta el momento. Entonces la descripción del problema consiste en una descarga extremadamente rápida, porcentajes de carga diferentes después de cada reinicio, por ejemplo, que yo tengo el teléfono en este momento en 80%, digamos, y al momento de reiniciarlo ya no me muestra 80, sino 50 o 40%. Apagados inesperados o repentinos, carga extremadamente lenta o demasiado rápida también puede pasar, entre otros. También pasa a veces que conectamos el teléfono y empieza a cargar supremamente rápido. Es una cosa absurda, pero apenas desconectamos el teléfono, pues se descarga también a sí mismo, se descarga súper rápido. Entonces en realidad es como una carga falsa lo que lleva el teléfono ahí. ¿Listo? Estas tres imágenes que estamos viendo acá nos permiten dilucidar un poquito mejor el problema. En la primera estamos viendo, por ejemplo, que el teléfono se cargó al 100% hace 7 minutos y solamente le quedan 43 minutos restantes de batería. Es decir, que se está descargando demasiado rápido. ¿Listo? La imagen del medio nos muestra una imagen similar, ¿sí? Solamente que al final de la gráfica se pudo ver que hubo un apagón del dispositivo o también pudo ser que el usuario lo reinició. Pero de todas formas, al reiniciarlo, después de un tiempo, nos damos cuenta de que el porcentaje con el que arrancó es muchísimo menor al que tenía cuando se apagó o cuando se reinició. ¿Listo? Lo mismo pasa en la tercera imagen, donde se ve más claramente que el porcentaje con el que apareció cuando se estaba reiniciando el dispositivo era mucho menor. ¿Listo? Entonces, esos son como los problemas, como las gráficas más comunes que se presentan. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este problema? Que podemos tener, por ejemplo, podemos remover la batería y eliminar las cargas residuales, ¿sí? Flashear otra vez la ROM, la calibración manual por reducción de error o usando aplicaciones, la cual no recomiendo. Entonces vamos a cubrir más o menos en detalle cada una. ¿Listo? ¿De qué se trata la eliminación de cargas residuales? Pues en resumen es que hay que destapar el dispositivo, sí o sí hay que destaparlo, desconectar la batería, dejar un tiempo el teléfono que libere sus cargas residuales, volver a conectar la batería y encender el teléfono y dejarlo cargar hasta el 100%. ¿Listo? Para eliminar la carga residual, pues lo podemos hacer como cuando lo hacíamos con los computadores portátiles de hace tiempo o como lo hacemos incluso hoy en día, y es pues después de retirar la batería mantenemos presionado el botón de encendido por unos cuantos segundos o minutos para que las cargas residuales pues se terminen de descargar en los componentes pasivos del dispositivo. ¿Listo? Porque pues como sabemos en los componentes del celular o del teléfono, en su placa de circuito impreso como condensadores, bobinas u otros elementos pueden almacenar carga. Y esas cargas nos producen unos estados inválidos o desconocidos para algunos circuitos integrados que manejan ciertas tolerancias de voltajes en sus entradas lógicas. Entonces no van a procesar bien la información, van a arrancar con valores inesperados y van a producir errores en el momento del funcionamiento del software. Entonces lo ideal es eliminar esas cargas residuales para simular como un arranque completamente limpio del dispositivo. ¿Listo? ¿Por qué tenemos que retirar la batería? Porque así hagamos descargar el teléfono lo más que queramos, la batería siempre va a permanecer con un voltaje ahí muy pequeño que va a impedir que esas cargas residuales se eliminen. ¿Listo? Entonces siempre toca sacar la batería, desconectarla para que esto se pueda hacer. Entonces esa es la solución, digamos, como ideal, pero yo sé que no es la que todos pueden hacer ni la que todos quieren. Entonces vamos a explorar, por ejemplo, aquí les muestro por qué no es como tan fácil, porque estas imágenes, ya les paso el sitio de donde las saqué, nos muestra paso a paso cómo destapar el teléfono, pero aún así hay unos pasos que no están, como por ejemplo introducir unas tarjeticas plásticas en las esquinas del dispositivo para ir levantando poco a poco la pantalla como aquí está haciendo la persona, solamente que la está haciendo con una herramienta plástica, pero esto se hace también con unas tarjeticas plásticas para que la misma tensión superficial de la pantalla se vaya levantando a sí misma después de haber calentado los bordes. Entonces, si no tienes mucha experiencia destapando dispositivos, pues es mejor que no lo hagas,
porque pues esta pantalla es muy delgada, como vemos aquí en la última imagen, es muy delgadita y corres el riesgo de partirla, de quebrarla muy fácilmente. ¿Listo? Aquí vemos más imágenes de ya lo que sería la desconexión de la batería, ¿sí? De otros elementos, y si ya pues si quieres retirar la batería pues ya toca despegarla como tal del dispositivo. ¿Listo? Pero es un procedimiento, como les digo, que no es fácil, tampoco es excesivamente difícil, pero es muy delicado. Eso sí es muy delicado, hay que tener mucha paciencia, hacerlo con mucho cuidado para no dañar el aparato. La otra solución es el flasheo de la ROM stock. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es buscar una ROM stock de nuestro dispositivo, ya sea Nougat, Oreo o Pi, pero tiene que ser la ROM stock. No vamos a usar custom ROMs, ni ROMs cocinadas, ni modificadas, ni obviamente no vamos a usar ROMs de otras versiones. ¿Listo? En mi caso, por ejemplo, yo tengo el XT1710-06, creo que es la versión Latinoamérica, entonces tengo que buscar la ROM para la versión Latinoamérica o en su defecto la versión americana universal, digamos, ¿sí? Puede ser la versión de Estados Unidos incluso, ¿sí? Pero preferiblemente la que sea para nuestro dispositivo, porque tenemos versiones de la India, versiones de la China, que no son 100% compatibles con todos los dispositivos, ¿listo? Entonces podemos provocar un heartbreak en nuestro aparato. Entonces es mejor usar pues, la que es para nuestro dispositivo como tal. Cuando estemos flasheando la ROM es preferible de una vez incorporar Magisk para garantizar el acceso root de las aplicaciones y otras cosas que podamos hacer después con nuestro dispositivo. ¿Sí? Es como lo ideal para hacer un paso adicional de calibración que les comentaré más tarde. Después de que hayamos hecho esto, debemos asegurarnos de mantener la carga del dispositivo entre el 20% y el 80%. Si dejamos apagar el dispositivo, va a volver a presentarse el problema y vamos a tener que volver a flashear el aparato. ¿Listo? Entonces no debemos dejar apagar el dispositivo por descarga, ¿sí? No usarlo hasta que se apague porque eso es lo que produce este tipo de descalibraciones. ¿Listo? También se puede dar por una actualización. Generalmente yo creo que a muchos usuarios les ha pasado por ese motivo, y es que digamos tenían Android Nougat, se les actualizó a Android Oreo y empezó a fallar. ¿Listo? Eso es porque cuando se escribe la ROM en el teléfono, cuando se escriben los archivos, el estado de los circuitos administradores de carga o del circuito administrador de carga no es el correcto y esto empieza a producir ese tipo de errores. ¿Listo? También hay otros que les puede pasar por dejarlo descargar o simplemente estaban trabajando y de un momento para otro sin dejarlo apagar ni nada empezó a fallar. También puede ser por sobrecalentamiento, por la carga rápida que calienta demasiado el dispositivo y eso puede provocar también algún tipo de error, de problema. Entonces, si estamos en un lugar caliente, en un clima cálido, templado, y vamos a usar carga rápida, lo ideal es poner un lugar refrigerado o ventilado por lo menos para que no se recaliente el dispositivo porque eso tarde o temprano hace que se produzcan estos errores. ¿Listo? La tercera solución es la calibración manual. ¿Listo? Entonces la calibración manual consiste en ir reduciendo la diferencia entre porcentajes de carga en cada reinicio. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí no necesitamos aplicaciones, ni root, ni flashear, nada. O sea, tal cual como tenemos nuestro dispositivo de fábrica, lo podemos hacer. Entonces, basta con, por ejemplo, cargar hasta lograr un valor fijo del 85% y ahí es cuando nos damos cuenta que de pronto el dispositivo no carga más. ¿Sí? Puede pasar, por ejemplo, que ponemos a cargar el aparato, carga hasta el 85 o el 91% o hasta el 40 o el 50% y vemos que no carga más. ¿Listo? Cuando ya haya pasado por lo menos una hora de que no carga más, entonces lo que vamos a hacer es que lo desconectamos y vamos a usar el teléfono hasta que se estabilice en un valor. ¿Sí? De pronto cargó, no sé, hasta el 60%. Y desconectamos el cargador. Apenas lo desconectamos vamos a ver que se va a empezar a descargar, ¿cierto? Que se va a presentar ese error de que se empieza a descargar por ahí de saltos de 5%. Digamos, está en 60, pasa de 1 a 55, 50, 48, 43, hasta que se estabiliza, qué sé yo, en 20%. Digamos, llega hasta el 20% y de ahí ya no pega saltos hacia abajo, sino que de pronto se descarga de uno en uno. Entonces ya marca 19, 18. ¿Sí? Cuando esto empieza a pasar, cuando vemos que ya la descarga es como más normal, lo que vamos a hacer es, en este caso, repetir el paso 1. ¿Sí? Vamos a conectar otra vez el cargador, vamos a dejar que el teléfono cargue hasta un valor fijo, que ya no se va que no carga más, y repetimos el proceso. Otra vez desconectamos, lo usamos un rato hasta que veamos que ya no se descarga tanto, ¿sí? Y así lo hacemos por ahí unas 2 veces. Si vemos que con eso no se arregla, ¿sí? Si vemos que
ya cuando yo lo desconecto sigue descargándose tremendamente o con saltos muy grandes. Entonces lo que vamos a hacer es, después de que alcance un valor estable en la descarga, ¿sí? Que digamos se quedó en un 30% y no se siguió descargando más, entonces vamos a desconectar el cargador y vamos a reiniciar el dispositivo. Cuando lo reiniciemos es posible que nos bote un porcentaje mayor o menor al que tenía antes de reiniciarlo. ¿Sí? Digamos que está en 30% y lo reinicio y me marcó, por ejemplo, ahora 25%. ¿Sí? Entonces es posible que la diferencia ya no sea tanta. ¿Sí? Entonces la idea es repetir todo este proceso del paso 1 al 7, desde el 1 al 6, varias veces hasta que ese error se vaya reduciendo, hasta que el error entre reinicios sea mínimo, por ahí del 1%. Digamos que es normal que, por ejemplo, si el teléfono está en el 80% y lo reinicio y me marca 79%, pues bueno, eso sí es normal porque pues es el esfuerzo que hace todo el dispositivo para alimentar los circuitos y todo mientras que está cargando y levantando el sistema operativo. Entonces es normal que en esos momentos haya una alta intensidad de consumo de corriente, ¿sí? Pero que, por ejemplo, yo lo reinicie y de una vez se me descargue 10 o 20%, eso no es normal, ¿vale? Entonces la idea es repetir este proceso tantas veces como sea necesario para ir reduciendo ese error. ¿Listo? Entonces cargar hasta lograr un valor fijo, desconectar el cargador, usar el teléfono hasta lograr un porcentaje estable de batería, que ya veamos que no se descarga más, y volvemos a conectar el cargador, repetimos el paso 1, el paso 2, el paso 3 y así. ¿Listo? Si vemos que sigue molestando, entonces lo que vamos a hacer es desconectar el cargador después de que haya alcanzado un nivel de carga, de carga estable cuando lo hayamos usado un rato. Desconectamos el cargador, lo reiniciamos y volvemos a repetir el procedimiento. Otra opción que podemos usar, por eso aquí le puse OP1, ¿sí? Bueno, una opción 2 sería apagarlo. En vez de reiniciarlo, al momento de reiniciarlo no lo reiniciamos, sino que simplemente apagamos el dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces sería, cargamos el teléfono hasta lograr un valor fijo, por ejemplo, del 85% y que veamos que ya no carga más. Desconectamos el cargador. Usamos el teléfono un rato hasta que veamos que se ha descargado por ahí hasta el 40% y ya no se descarga más, ¿sí? O hasta un 20%, no sé, hasta el valor que les dé, pero que ustedes vean que ya no se descarga más. Cuando eso pase, entonces lo que hacemos es apagar el teléfono y lo ponemos a cargar por ahí una hora. ¿Listo? Dejamos que cargue así una hora, luego desconectamos el cargador y prendemos el teléfono. Cuando lo prendamos, pues vamos a comparar el porcentaje que tenía, a ver si se mantiene. Si vemos que todavía está lejos, pues entonces lo que hacemos ahora es que volvemos a conectar el cargador, lo dejamos cargar por ahí una hora también, ¿sí? Cuando termine de cargar esa hora, lo vamos a desconectar y lo vamos a dejar quieto 2 minutos. Esos 2 minutos con el fin de que la batería se estabilice. Bueno, el porcentaje se estabilice, porque pues sabemos que si lo desconectamos se va a empezar a descargar en saltos. Entonces lo que vamos a hacer es dejar que se estabilice en un valor, ¿sí? Cuando eso ocurra, lo que vamos a hacer es apagarlo de nuevo, ¿sí? Y conectamos otra vez el cargador. ¿Listo? Lo dejamos cargar otra hora y así sucesivamente hasta que veamos que el porcentaje ya como que se mantiene, ¿sí? Que ya no pega esos brincos o que cuando desconectamos ya no pega esos saltos. Esa es como la forma manual de hacerlo. Yo lo hice y a mí me funcionó muy bien. En este momento estoy precisamente grabando el audio con ese teléfono. Estoy al tiempo monitoreando el porcentaje y va perfecto. Logró cargar hasta el 100% perfectamente. Se ha venido descargando paulatinamente de uno en uno, ¿sí? 100, 99, 98, 97, etc. Y no ha dado brincos de descarga. Obviamente lo ideal después de haber hecho este procedimiento es no dejarlo apagar, ¿sí? No dejarlo apagar por descarga, o sea, no utilizarlo y exageradamente hasta que llegue al 1% y ¡pum! Se apagó. No hacer eso porque corremos el riesgo de que nuevamente nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Listo? Entonces ese es el método que a mí me funcionó, que me parece genial, me parece ideal porque no necesitamos aplicaciones de root, no necesitamos nada raro, no necesitamos hacerle nada al teléfono, no necesitamos flashearlo otra vez, nada. Simplemente hacer ese procedimiento y ya con eso, en mi caso, se arregló y estaba perfecto. ¿Listo? Otra solución que yo les decía por acá al principio era la cuarta, que era usando aplicaciones. Resulta que mirando por ahí en internet, justo leyendo sobre este problema, me encontré con varios videos de YouTube en donde se describe el problema y en los comentarios la gente dice como, ay, yo encontré la solución, ingresa este enlace o descarga esta aplicación o escríbeme por este mensaje, por este chat de, no sé, de Facebook. O sea, cuando la persona realmente quiere ayudar, lo hace y no se pone con rodeos, ¿sí? Entonces la persona que les dice, entren a este enlace, no sé qué, eso es para capturar datos o para capturar clics o para capturar dinero por anuncios, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces no caigan en eso y bueno, revisando justamente una aplicación de esas,
me di cuenta que pues la aplicación en realidad no hace nada. O sea, es una aplicación que mata las aplicaciones que están corriendo en segundo plano y ya, pero eso lo puede hacer cualquier aplicación que sirva para lo mismo. ¿Listo? Pero pues por detrás, quién sabe qué más esté haciendo o qué datos esté recolectando esa aplicación. Entonces tengan cuidado con lo que instalan también. Otra forma, bueno, ya digamos que después de que tengamos nuestro teléfono ya funcionando bien, lo que podemos hacer es sí una aplicación, pero, bueno, aquí les muestro en esta página de donde saqué las imágenes del desmontaje del Moto Z2 Play. Entonces, si lo quieres hacer, está aquí en esifixit.com. Aquí encontramos el procedimiento de cómo desmontar el teléfono paso a paso, bien explicado, qué recomendaciones nos dan, cómo hacerlo bien para que podamos desmontar el dispositivo, para cambiar la batería o desconectarla. En este caso lo están haciendo para cambiar un parlante, si no estoy mal. Pero el mismo procedimiento nos sirve hasta el punto de la batería para cambiarla. ¿Listo? La herramienta de la que le quiero hablar es Advanced Charging Controller. ¿Listo? O el administrador avanzado de carga o controlador avanzado de carga. Es una aplicación, pero digamos que para esta aplicación sí o sí nuestro teléfono tiene que tener Magisk o estar rooteado. ¿Listo? Entonces, pues yo sé que no es para todo el mundo, pero si tú tienes root en tu teléfono, esta aplicación es genial porque lo que nos va a permitir es mantener un estado de carga de nuestro dispositivo sin dejar que pase de un valor definido. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que cuando ponemos a cargar nuestro Moto Z2 Play o Moto Z con el Turbo Power, pues el teléfono se calienta, ¿cierto? Se calienta tremendamente. Con esta aplicación lo que se hace es que va a monitorear la corriente de carga, las temperaturas, los voltajes y el porcentaje para evitar que eso pase. Y además no va a dejar que nuestro dispositivo cargue más de un porcentaje que nosotros definamos. Sabemos que para que la batería o la vida útil de nuestra batería se mantenga por más tiempo, tiene que estar entre el 20 y el 80% siempre. No dejarla bajar del 20 ni dejarla subir más del 80 o el 85. Entonces lo que podemos hacer con esta aplicación es decirle, defíname un límite para que la aplicación o para que el teléfono cargue hasta el 80% y cuando llegue al 80% es lo que va a hacer automáticamente es desconectar la carga. O sea, no es que escupa el cargador, sino que lo que va a hacer es que va a interrumpir el paso de corriente o va a desconectar el circuito que provee la carga a la batería para que ésta ya no cargue más del 80. Sí, eso lo hace ya por software. Deshabilita, digamos, como el circuito integrado que da paso a la carga y cuando esté en el 80, entonces ya deshabilita y permite que el teléfono se descargue hasta un punto, que también podemos definir. ¿Sí? Permite que se descargue, por ejemplo, hasta el 75% o hasta el 70%. Cuando el teléfono llegue al 70%, automáticamente la aplicación va a habilitar nuevamente el sistema de carga y va a hacer que nuestro teléfono cargue otra vez hasta el 80%. Entonces ahí vamos a tener el teléfono, o sea, eso quiere decir que podemos tener el teléfono conectado a la toma de corriente o al cargador todo el tiempo sin que eso nos produzca un daño en la batería. ¿Listo? Podemos dejar el teléfono toda la noche conectado, ahí ya no vamos a tener como ese problema o esa angustia de que, lo dejé conectado todo el día o toda la noche y por eso se me dañó la batería. No, ¿sí? Con esta aplicación lo que ya podemos hacer es dejarlo conectado sin problema y él se va a mantener entre el 75 o el 80 o entre el 80 y el 85, los valores que definamos. ¿Listo? Pero pues si quieren para eso ya podemos hacer un video después para explicarles cómo funciona. Incluso en YouTube creo que ya hay varios que explican cómo se configura, cómo se instala y todo lo demás. Entonces, bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les sirva, que les guste. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cualquier duda, pues no duden en hacerla en los comentarios. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y chao, chao.